Bien, en el vídeo anterior estuvimos hablando del movimiento circular, los parámetros característicos y las expresiones para trabajar con el movimiento circular. Cuando un móvil está girando con un radio R, está describiendo un movimiento circular, pero también está describiendo un movimiento lineal, en este caso sobre el arco de la circunferencia, que es la trayectoria. ¿Existe alguna relación entre el movimiento lineal y el movimiento circular? Sí, existen estas relaciones y es conveniente que las veamos. De entrada, el espacio recorrido. Vemos en la gráfica el arco que describe este móvil cuando la posición angular ha variado delta phi. Bien, recordemos que el arco era igual al ángulo por el radio, así que este espacio recorrido será igual al espacio angular recorrido por el radio de giro. Si consideramos la velocidad, lo primero que debemos pensar es que el vector velocidad siempre es tangente a la trayectoria, así que será tangente a la circunferencia que describe el móvil en el punto en el que se encuentre. Y para calcular su módulo, pensemos que la velocidad es el espacio recorrido partido por el intervalo de tiempo, es decir, que el espacio era la variación en la posición angular por el radio, y podremos expresar la velocidad lineal como velocidad angular por el radio de giro. Esto se puede aplicar tanto a velocidades medias como a velocidades instantáneas. Si pensamos en la aceleración, un móvil que está girando tiene dos tipos de aceleraciones. Por una parte, una aceleración tangencial, paralela al vector velocidad, tangente a la ecuación de la trayectoria, por tanto, y una aceleración normal, que es normal perpendicular a la velocidad. La aceleración normal irá siempre dirigida hacia el centro, es decir, en la dirección radial. Si pensamos en la aceleración tangencial, se calculaba como la derivada del módulo de la velocidad respecto del tiempo, es decir, la derivada de velocidad angular por el radio respecto del tiempo. Los radios son constantes en los movimientos circulares, por lo que la aceleración tangencial se puede expresar como aceleración angular por el radio. Este es un resultado importante. La aceleración angular, la que hemos calculado en el vídeo anterior, hace referencia, se relaciona con la aceleración tangencial, con la variación del módulo de la velocidad. Por otra parte, la aceleración normal, recordemos que su módulo era igual al módulo de la velocidad al cuadrado partido por el radio de curvatura. Radio de curvatura que en el movimiento circular será siempre el radio del movimiento. Así pues, despejando, tenemos que la aceleración normal es igual a velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio de giro. Recordemos que el movimiento circular se caracteriza por un radio constante, es decir, distancia al origen de coordenadas, y un ángulo que varía con el tiempo. Esto es lo que se denominan las coordenadas polares, y entre ambas determinan perfectamente cualquier punto del plano. En ocasiones será necesario o conveniente trabajar con las coordenadas cartesianas clásicas, es decir, coordenada X, coordenada Y. Veamos este vídeo de Flipping Physics como forma de intuir cómo puede producirse ese cambio. Realmente lo que tenemos que hacer es proyectar el movimiento sobre el eje X para tener la coordenada X, o como estamos viendo en este vídeo, proyectar el movimiento sobre el eje Y. Ese puntito negro intermedio que tenemos ahí subiendo y bajando será la coordenada Y del movimiento. Vemos
que el movimiento circular se convierte en un movimiento lineal. ¿Y cómo podemos calcular las ecuaciones del movimiento lineal? Porque parece evidente con esta gráfica que esto no es un polinomio de grado 2 ni una recta. Bien, lo único que tenemos que hacer es recurrir a las proyecciones sobre los ejes y ver que la proyección sobre el eje X, es decir, la coordenada X del punto, será el radio por el coseno del ángulo alfa. Por otra parte, la coordenada Y, es decir, la proyección del punto sobre el eje Y, será igual al radio por el seno de alfa. Veamos un ejemplo concreto. Sea este móvil que realiza un movimiento circular, concretamente un movimiento circular uniforme, con velocidad angular constante, porque es mcu, de pi radianes por segundo y parte de una posición inicial de pi medios radianes. El radio de giro serán 2 metros. Y por tanto tenemos que, con los datos iniciales del problema, la posición es pi medios radianes más pi por t. Metamos eso en las ecuaciones de las coordenadas x e y. Así pues la x será 2 metros por el coseno de la posición angular, es decir, pi medios más pi t. Quiero remarcar que esto es la posición x en función del tiempo, la ecuación temporal de la coordenada x. De igual forma, utilizando el seno, llegaremos a la ecuación temporal de la coordenada y. Es decir, estas dos expresiones me permiten conocer coordenada x, coordenada y para cualquier instante de tiempo. Si particularizamos para un instante concreto, por ejemplo, t igual a un cuarto de segundo, pues la posición será 3 pi cuartos radianes y podremos hallar las coordenadas exactas del móvil en ese instante de tiempo, que serán menos 1,41 y 1,41 metros. Para terminar, vamos a retomar el ejercicio que hicimos en el vídeo anterior. Vamos a terminarlo, vamos a añadir 2 nuevos apartados en los cuales se van a pedir la posición, concretamente las coordenadas x e y, en el instante t igual a 2, es decir, se piden las coordenadas cartesianas del móvil y además las coordenadas intrínsecas de la aceleración. Recordemos los valores que teníamos para la posición y la velocidad en ese instante t igual a 2 segundos. Bien, pues conocida su posición, 5pi partido de 2 radianes, la coordenada x será igual al radio de giro, esos 2 metros, por el coseno de la posición. Me dará que la coordenada x es igual a 0, es decir, que el móvil va a estar sobre el eje y. Si sustituimos en el eje y 2 metros por el seno de 5 pi medios radianes, pues tenemos que la coordenada y va a ser 2 metros. Es decir, el móvil se va a encontrar en la posición 0,2 o su vector de posición será el vector 2j. Por último, para calcular las componentes intrínsecas de la aceleración, recordemos que la aceleración tangencial era igual a la aceleración angular por el radio. Así pues, esta aceleración será pi radianes por segundo cuadrado, que es la aceleración de este móvil, la aceleración angular de este móvil, por el radio. Tendremos una aceleración tangencial de 2pi metros segundo cuadrado. Por último, la aceleración normal, esa aceleración que producía los giros y que va dirigida hacia el centro del movimiento, era igual a la velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio, así será 4pi cuadrado por 2 metros, es decir, 8pi cuadrados metro segundo cuadrado.